En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cuán grande es nuestro Dios, nuestro Salvador. Gloria a Jesús. Está
dicho, gracias Señor, cuán grande eres. La manera en que Dios ha obrado en nosotros es algo que nosotros no podemos quizás ni siquiera comprender o describir con nuestras palabras. Y hay conceptos que son difíciles de describir. La semana pasada estuvimos hablando de la santidad de Dios. Muy incomprensible, tal vez se vuelve para nosotros algo tan grande como su santidad. Pero Dios ha querido revelarnos lo que es necesario para poder conocerle en su palabra y conocerle en su santidad. Y parte de lo que sería la consecuencia de conocer la santidad de Dios debe ser lo que vamos a hablar en esta tarde. La consecuencia de esa grandeza de la santidad de Dios, de al menos tener una noción limitada, ¿verdad? Limitada, quizá con una comprensión corta, pero lo que Dios ha querido revelar nos debe llevar al arrepentimiento y la humillación. Y eso es lo que vamos a estar considerando en esta segunda semana de los 40 días de oración. La intención realmente es que oremos durante la semana. La intención es que mientras meditamos los devocionales que compartimos, sirva como una oportunidad para cada uno de ustedes y para sus familias y para la iglesia para comenzar el año orando por todo esto. Pero parte de lo que es la oración y la devoción a nuestro Dios es precisamente el arrepentimiento. Así que les invito a orar para que Dios dirija o no dirija en esta tarde. Dios bueno, agradecemos, Señor, el tiempo que estuvimos en adoración, nuestra alabanza, porque la alabanza de tu pueblo tú habitas, Señor. Agradecemos tu presencia en medio nuestro, pero queremos en esta tarde que nos hables también a través de tu palabra. Queremos que tú seas, Señor, aquel que nos muestre en ella tu voluntad. Y en la medida que vamos viendo y que vamos conociendo algo de tus atributos, de quién eres, cómo eres, que eso se traduzca en cambio en nuestras vidas y que se traduzca en una humillación sincera delante de ti, viéndonos tales como somos, limitados, ¿por qué no decirlo? También pecadores, viéndonos como somos, finitos, pero siendo objetos de tu amor siempre y de tu misericordia. En el nombre de Jesús, en quien oramos, dándote gracias y toda gloria y toda honra. Te oramos, Señor. Te oramos, amén. Y amén. La palabra nos dice: sean santos, porque yo soy santo. Sean santos, porque yo soy santo. Creo que la tesis de hoy y de esta tarde, de todo lo que voy a hablar, es que el arrepentimiento puede ayudarnos a sencillamente guiarnos, tornarnos, movernos hacia la santidad en nuestras vidas. Amén. Así que el arrepentimiento debe ser algo que me guía a tornarme hacia la santidad también en mi vida personal. Podemos estar hablando mucho tiempo de la santidad de Dios, pero esa santidad de Dios de alguna manera tiene que transformar y cambiar nuestra vida también. Y en esta segunda semana de los 40 días de oración nos enfocamos en esto, una semana donde centraremos toda nuestra atención hacia adentro, hacia el interior. Y a medida que oramos, vamos a abrir nuestras vidas a una búsqueda profunda. Ese es el deseo, creo yo, de Dios, y no solo del Espíritu ni de la alianza como denominación, aunque ellos han originado todos estos 40 días de oración, pero ha sido un mover del Espíritu, algo que ha originado el Espíritu, para que haya una profunda búsqueda y limpieza por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en la medida que nos arrepentimos de nuestras propias actitudes, comportamientos pecaminosos, Dios sobre, de manera sobrenatural, para que también hagamos oraciones de arrepentimiento, oraciones por nuestra nación, oraciones por nuestra iglesia, oraciones por la nación que se ha alejado de Dios y de su verdad, y para que la nación vuelva a valorar el regalo precioso de la vida eterna de Dios, de amado Cristo Jesús. Y no hay duda que vivimos en un mundo muy pecaminoso y estamos quizás separados del estándar de Dios para la vida. Estamos enajenados, separados del estándar de Dios para la vida, y como cristianos esa realidad nos va a afectar, como lo vimos en el Antiguo Testamento, como afectó al profeta Isaías, cuando vio a Dios en su grandeza, en su santidad, y dijo: ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Entonces, ¿qué es esto? Es la obra y la convicción del Espíritu Santo la que nos va a traer a ese entendimiento. No es otra cosa. Queremos orar para que el Espíritu Santo obre en nosotros de tal manera en nosotros que veamos también la santidad de Dios y nos lleve al arrepentimiento.
como nos dice la palabra de Dios, nos ha dicho el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses. Él aclara esta verdad y escribiendo como el Evangelio llegó por primera vez a los creyentes allí con poder, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Y él dice, a pesar de que estaban sufriendo cruelmente, el Espíritu Santo les ayudó a recibir el Evangelio con gozo y como resultado, lo que Pablo dice es que se convirtieron en un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acadia. Eso está en 1 Tesalonicenses 1, versículo 7. Entonces, como el cuerpo de Cristo, estamos en esa necesidad de convicción del Espíritu Santo, la que produce Dios, la única que puede producir Dios, para que nuestras vidas, para que nuestras iglesias, para una denominación que amamos, la Alianza Cristiana Misionera, toda esté a los pies del Señor, para que nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo, nos muestre, convenza a nuestra comunidad, a nuestro país, a nuestro mundo, en cuanto al pecado que puede haber en nuestras vidas. Precisamente para ver también la justicia y el juicio de Dios. Y pasemos tiempo conversando con Dios, buscando dirección, convicción de pecado, convicción de impiedad en las áreas que Él quiera hacer en nuestra vida o quiera hacerlo en nuestras vidas. Creo que eso se ha tal vez ignorado un poco en la iglesia últimamente. El deseo de que Dios muestre cuánta impiedad hay en mí, cuánto de pecado hay en mí para poder transformarme. Quizás estamos más orientados a cosas que nos suenen más alegres, a conceptos que nos suenen un poquito más atractivos, pero hay una necesidad de convicción del pecado para que el arrepentimiento surja y Dios pueda transformar nuestros corazones. ¿Amén? Si eso no ocurre, si hay convicción del pecado en nuestras vidas, no habrá arrepentimiento, y eso solo lo produce el Espíritu Santo. No hay otra fuente, no hay nadie más que lo vaya a producir. Y quiero desde ahora puntualizar esto: el arrepentimiento es algo que Dios inicia. El arrepentimiento no es algo que tú vas a iniciar, es algo que el Espíritu Santo va a potenciar y va a iniciar en ti cuando tú comienzas a humillarte delante de Dios. Es una obra del Espíritu Santo. Cuando es un arrepentimiento de Dios. Quiero en esta tarde, en poco tiempo, diferenciar el arrepentimiento bíblico de las ideas que tenemos tal vez de lo que es arrepentimiento. A.W. Tozer, en su libro Conocimiento del Dios Santo, habla de la santidad de Dios. Dice: no conocemos nada como la santidad divina, se distingue única, inaccesible, incomprensible e inalcanzable. El hombre natural está ciego a ella, a su santidad, a la santidad de Dios. Y es posible que tema el poder de Dios y admite su sabiduría, pero aún no puede imaginar, ni siquiera puede imaginar cuán santo es Dios. Esa es nuestra realidad como hijos de Dios, como seres finitos. Entonces te preguntarás, si eso es así, ¿cómo puedo yo llegar a ser santo también? ¿Y qué significa eso? ¿Cómo puedo llegar a esa realidad en mi vida? ¿Cómo debería la santidad de Dios, aunque incomprensible finalmente, impactar tu vida y la mía? ¿De qué manera lo puedo hacer? Quiero que veas algo que ha escrito alguien apellido Ingram, este escritor. Él escribe en uno de sus libros que nuestra exposición a la santidad de Dios debería dirigirnos a un claro reflejo de su santidad en nuestras vidas, un claro reflejo de su santidad en nuestras vidas. Es decir, que tú y yo podríamos llegar al punto de proyectar esa santidad de Dios en la medida en que entendemos la santidad de Dios y buscamos sus rostros. Y esto no es algo que no esté recomendado en la Escritura, o no son mandatos en la Escritura, más que recomendación. Dice la Biblia: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Es un llamado, es un mandato también. Es que mientras estamos en esta segunda semana de arrepentimiento, vamos a mirar también en esta tarde algo que Dios dice a las iglesias del Asia Menor en Apocalipsis, un poco más adelante. Pero la Biblia nos dice: sean santos porque yo soy santo. Si el arrepentimiento te va a guiar, te va a llevar a tornarte hacia la santidad, tenemos que entenderlo. Así que tenemos que entender lo que la Biblia nos está llamando específicamente, o a lo cual nos está llamando, es el arrepentimiento. Y comencé con la santidad porque es lo que te debe motivar, o nos debe motivar a vivir de la forma que le agrada al Señor, ser más como Él cada día. Ser más como Él cada día. Es posible que tengamos una idea equivocada del arrepentimiento. Ustedes se acuerdan de Pepito, ¿verdad? Ya no se habla mucho de él, ¿verdad? Pepito, aquel de los chistes.
Repito, hace tiempo que no se menciona, pero ahora Repito va a la escuela virtual en la por Zoom. Ya no está en la escuela federal, ahora está en la escuela a distancia. Y el día Repito estaba en la clase de español, en su escuela virtual con su maestra, y la maestra le pregunta a Repito, en la conjugación del verbo pecar, yo peco, tú pecas, nosotros pecamos. ¿Qué tiempo es ese? Repito le contesta a mí, sí, ¿qué tiempo de que usted se arrepienta? Porque si usted peca, y yo peco y ustedes pecamos, y todos pecamos, es tiempo de que usted se arrepienta. No, yo, el tiempo de que usted se arrepienta. Bueno, la F que usted me dijo los otros días, arrepiéntase de la F que me puso los otros días, y elimíneme la F esa, que usted cree, maestra. Así que Repito siempre ha sido muy lindo, pero tenía un concepto equivocado del arrepentimiento. Porque él decía, bueno, tú tienes que arrepentirte, yo no. El problema es tuyo. La condición personal de pecado es algo que no es tan común a veces. Es más, tendemos a tener una opinión de nosotros mucho mejor que la que otros tienen de nosotros generalmente. Y no reconocemos inmediatamente nuestro pecado. El diccionario define arrepentimiento de una forma muy limitada. Dice el diccionario que el arrepentimiento es el sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Y ya, eso es todo. Dice que es sinónimo de contrición a veces, de compunción, de pesar, inclusive de atención. Y atención es una palabra que no se usa mucho por acá, pero es el arrepentimiento por miedo del castigo eterno y por la vergüenza del pecado que se experimenta al haber ofendido a Dios. Eso es atención. Muy bien, son muchas ideas muy buenas, pero el arrepentimiento en el sentido bíblico es mucho más amplio, más abarcador. Y alguien definió el arrepentimiento de esta manera, me parece una manera mucho más bíblica de verlo. Cambio de mente y corazón con respecto al pecado, número uno, y a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, propósito y estilo de vida. Fíjate que ahí no mencionó en ningún momento emociones ni sentimientos. Cambio en la mente y el corazón con respecto al pecado. Cuán mal, cuán dañino es el pecado, cuán grande puede ser mi impiedad. ¿Y quién es Dios? Tan santo que Él es. La distancia que hay entre esos dos conceptos y ideas, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección en su caminar, en su propósito, en sus objetivos y en el estilo de vida. Ese es el arrepentimiento bíblico, o una manera, al menos una manera de definir. ¿Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento que había esta costumbre de usar silicio y cenizas que vemos muchas veces en varios pasajes de alguien que está en silicio y ceniza? Usaba en los tiempos del Antiguo Testamento como un símbolo de degradación, de duelo y también de arrepentimiento. Y luego decir o arrepentimiento, puede ser varias cosas a la vez. Pero ese silicio y esa ceniza, alguien que deseara mostrar un corazón arrepentido, a menudo se vestiría en el Antiguo Testamento de silicio, se sentaría sobre ceniza, colocaría ceniza en la parte superior de su cabeza. El silicio era un material áspero, generalmente hecho de pelo de cabra negra, haciéndolo algo incómodo de llevar, muy incómodo. La ceniza significaba entonces en aquel tiempo desolación, ruina. Y cuando alguien moría, a veces el acto de ponerse silicio mostraba ese dolor por la pérdida. Y también las cenizas complementaban el silicio en tiempos de desastre nacional. Cuando había un desastre nacional, entonces casi siempre venía un arrepentimiento de la nación por el pecado. Y el silicio y las cenizas se usaron como esa señal pública de arrepentimiento y humillación ante Dios. Había un aspecto público en ese sentido, pero el silicio y la ceniza se usaron como una señal externa de una condición interna. Se usaron como una señal externa. Lo que estaba diciendo la persona externamente era lo que estaba ocurriendo o debía estar ocurriendo en su corazón. Que había pesar, que había dolor por el pecado, que había arrepentimiento en el interior. Y es como nos dice David en uno de los salmos, Salmo 30, dice: desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Cuando David recibe el perdón de Dios, la forma que él plasma esto en este Salmo 30, versículo 11, es: desataste mi silicio, fui liberado de ese duelo y de todo esto, y me ceñiste de alegría. Ya no había pesar, porque fue perdonado su pecado. Entonces Dios quiere que tengas arrepentimiento en tu vida, porque cuando eso llegue a tu vida va a venir precisamente lo que dijo el salmista: tiempo de alegría, y va a haber liberación. Hay liberación del pecado en nuestra vida, y hay una nueva experiencia en tu vida, hay una transformación. El
El arrepentimiento entonces no es un respiro más y para respirarlo y sentirte mejor, no es eso. Hay algo más allá. Y creo que quiero que miremos un poco lo que es el arrepentimiento, que es un llamado a voltear nuestra vida para que Dios pueda hacer algo con tus pecados. El arrepentimiento no es un llamado a sentir algo, no es un llamado a sentir simplemente un remordimiento, es un llamado a voltearnos para que Dios pueda hacer algo con nuestro pecado. Yo iba dando la espalda a Dios y me vuelvo a Dios para que Él haga algo con mi pecado, para que me transforme, para que me perdone, me limpie. Así que eso es importante entenderlo en ese sentido. Hay una palabra que hemos dicho quizás antes en algún mensaje, o la han escuchado en algún estudio bíblico, lo han estudiado, esta palabra griega, metanoia. Es una palabra griega en el Nuevo Testamento. Y la palabra, el prefijo meta en metanoia significa como, junto a, o después. Una palabra que quizás nos suena un poco palabras en español, como metafísica, metamorfosis, y otras más. ¿Okay? Se usa en muchas palabras en el español. Ahora, la metanoia es la forma verbal de una palabra que se usa frecuentemente en la Biblia, que es nous. Así que es la mente. Es la mente. En su forma más simple. Así que metanoia viene a ser la mente posterior. La mente que viene después. O lo que podríamos llamar una reconsideración en tu vida. Hay una reconsideración en tu vida cuando hay arrepentimiento. Reconsideras tu proceder, reconsideras cómo has vivido, cómo has estado viviendo. Quizás puedes pensar cómo viví el año pasado, ya que estamos ya en enero todavía, pero iniciando el año. ¿Cómo viví? Y hay una reconsideración, un significativo cambio de mentalidad. Y eso es lo que quiere decir metanoia, un cambio de idea que lleva a un cambio en la conducta. Y si no se traduce en cambio de conducta, no hay arrepentimiento genuino en el sentido bíblico. Ese es el concepto bíblico. Entonces tú reconsideras cómo viví, y si hay algún pecado que fue recurrente en tu vida, empiezas a reconsiderar, y buscar que Dios trabaje con ese pecado para que Él pueda erradicarlo en tu vida. Puede haber sido otras cosas en el arrepentimiento, otros aspectos importantes. Puede haber en el arrepentimiento bíblico muchas cosas como cambiar de parecer, sí. Y quizás eso es importante, pero no se trata solo del juicio ese intelectual, no solo un ejercicio intelectual. Hay compunción. Puede haber confusión, es sentir remordimiento por una acción en particular en tu vida. Saber que ofendiste a Dios debe producir esa confusión. Entonces no se queda en el intelecto, puede haber reacción en el nivel emocional, puede haber algo en el nivel emocional, pero la Escritura te va a llevar a remordimiento, contrición, una sensación de pesar, sí, todo esto junto, pero va a implicar tristeza por la forma en que has vivido, en conducta previa, pero te lleva al cambio, y va junto con la fe. Esto no es algo que surge de la nada. El arrepentimiento y la fe van de la mano, son dos lados de la misma moneda. Dios va a obrar en tu vida, porque tiene que haber un cambio en tu manera de ver a Jesús también. Porque no puedes poner fe en un Dios que no conoces. Tiene que haber un cambio en tu forma de parecer acerca de Dios. ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán santo es Dios? ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto niega que tú dejes el pecado? Y un cambio en tu manera de parecer acerca de lo dañino que es el pecado en tu vida. Para que surja ese arrepentimiento genuino. Tiene que haber ese cambio en tu mentalidad en todas estas áreas. Entonces, el pecador, nosotros, tiene que cambiar de parecer en lo que respecta al pecado y en lo que respecta a Dios. Esto va a afectar la totalidad de tu vida. Dios lo que quiere es cambiar la totalidad de tu vida. Quiere hacerlo. Esto es lo que en el Antiguo Testamento se llamaba conversión. La conversión viene por esa convicción de pecado y saber quién es Dios. Es importante que entendamos esto, porque a medida que entendemos esto, entendemos mejor también lo que ha pasado en nuestra vida si hemos conocido al Señor. Cuando ha habido arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Es una obra hermosa de salvación, pero que Dios inicia, que Dios hace y que puede hacer en tu vida. Así que todo esto es resultado de Dios acercándonos a Él, abriendo nuestros ojos, cambiando nuestro corazón. Es la paciencia de Dios trabajando en nosotros. Y solo respondemos a su amor en este proceso. Entonces este arrepentimiento va a conducirte a buenas obras. Si no te conduce a cambio, a buenas obras en tu vida, no ha habido un arrepentimiento o conversión, como decíamos en el Antiguo Testamento. La conversión tiene que surgir, tiene que haber algo que nos lleva
a ese grado de búsqueda de Dios, que no es una perfección inmediata, no es instantánea, sino que es progresiva. Y Dios te va a mover a eso. Ahora, ¿cómo yo puedo, al menos ver estímulo para arrepentirme en mi vida? ¿Qué me puede estimular a arrepentirme? Primero, la Biblia nos dice que somos bendecidos. Dios bendice al que ve a la iglesia, dice aquí, las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y produces arrepentimiento en tu vida que lleva a obedecer lo que Dios dice, entonces Dios te va a bendecir. Es lo que dice la palabra de Dios a las iglesias. Estamos viendo algo en Apocalipsis, viendo específicamente el mensaje de Apocalipsis, que viene después todo un mensaje para cada una de las iglesias de Asia Menor de aquella época, la iglesia primitiva. Y cuando tú escuchas y obedeces, viene una bendición. Lo segundo es que yo estoy asombrado por la obra de Jesús en la cruz. Cuando te asombras por la obra de Jesús en la cruz, eso te motiva a arrepentirte. Delante de su trono y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero a resucitar a los muertos, el gobernante de todos los reyes del mundo. Cuando ves a Jesús, la obra de Jesús, ¿quién es Jesús? Eso debe motivarte también al arrepentimiento, pero lo que costó tu salvación y la mía fue la obra de Jesús en la cruz, su muerte allí en la cruz. Y eso debe motivarte a dejar el pecado y volverte a Dios. Dejar el pecado atrás y buscar la bendición de Dios, como dijimos en el principio, en el punto anterior. Ahora, lo otro es que la Biblia dice que tú eres un sacerdote si estás en Cristo. Eres sacerdote. Y hay algo importante aquí, lo que es el sacerdocio de los creyentes. Dice: toda la gloria sea que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho que nosotros, o de nosotros, un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Y yo dejé acá de pasarlo, pero vamos por acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora tú tienes un rol, ahora que te ha dado una bendición particular. Tú eres sacerdote si eres hijo o hija de Dios. El sacerdocio de creyente es algo tan grande porque ya no hace falta, o los sacerdotes del Antiguo Testamento, no hace falta aquellos que hacían sacrificios. Tenemos un mediador que es Cristo, pero Dios te llama sacerdocio porque tienes acceso a Dios en oración. Puedes arrepentirte directamente ante Dios. No tienes que hacer lo que hacían los antiguos, matar animales, hacer sacrificios, y lo que hacía el pueblo judío. Todo eso quedó en el pasado, que no tienes ese acceso directo al trono de la gracia. Y si eres sacerdote, eso es un gran privilegio. Es algo que muchos podrían pensar, o muchos no pueden imaginar. Yo puedo decir en la antigüedad, yo poder ir directamente a Dios, yo poder ir en oración a Dios, ese privilegio tan grande de acercarme al Señor, poder hablar con Él directamente, en confianza, acercarme al trono de la gracia, confiadamente, como dice la palabra. Eso es un gran privilegio que tú tienes y yo tengo, que eres hijo o hija de Dios. Eso no lo había antes, y en Cristo es posible. Ahora, yo puedo también apartarme de la santidad y necesitar un llamado de atención en mi vida. Eso sí es importante. A veces eso va a ser lo que me va a motivar a arrepentirme. Cuando hay un llamado, una llamada de atención, puede haber consecuencias negativas si no me arrepiento, es lo que dice la Biblia. Sobre mi vida pueden llegar consecuencias. Así que Dios te llama a hacerlo porque también nos advierte en su palabra de las consecuencias de no arrepentirnos. ¿De qué me arrepiento? ¿De qué nos podemos arrepentir? ¿Qué vemos en las iglesias, con la necesidad de las iglesias de Asia Menor, en Apocalipsis, para que haya arrepentimiento? Porque hay un llamado de arrepentimiento de la impiedad en Apocalipsis, capítulo 1 al 3, a todas estas iglesias. Jesús visita las 7 iglesias de Asia Menor, podemos decirlo de esa forma, diciéndoles que se arrepientan de su comportamiento impío. Y Jesús va de forma muy específica en cuanto a de qué necesitaban arrepentirse. Y lo que quiero preguntarte es tratar de si habrá alguna de estas áreas de las cuales nosotros necesitamos arrepentirnos también. En Éfeso, o la iglesia en Éfeso, le dice que tiene que arrepentirse de la idolatría. En Apocalipsis 2, versículos 4 al 5, pero tengo una queja en tu contra. Dice el Señor: no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar de las iglesias. Una advertencia. Había idolatría, había falta de amor, había un problema en aquella iglesia.
Y las idolatrías de antes tal vez sean distintas a las idolatrías modernas. Las idolatrías pueden ser diferentes. Puede que no sean ídolos de imágenes, pero otro tipo de cosas que adoramos, ponemos en primer lugar que Dios en nuestra vida. Entonces Dios nos llama al arrepentimiento. A Esmirna, en la segunda iglesia, allí no hay un aviso de arrepentimiento. Solo les dice que el sufrimiento que estaban padeciendo estaba produciendo santidad en sus vidas. A la iglesia en Pérgamo le llama a arrepentirse de la tolerancia a falsas enseñanzas y específicamente el pecado sexual. Le dice en el versículo 14 al 16, Apocalipsis 2, siguiendo la enseñanza de Balaam, que era un pecado sexual, y los nicolaitas, que eran falsas enseñanzas, que han estado haciendo eso. Arrepiéntete de tu pecado, de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Habían llamado a dejar todas estas cosas. Y en una sociedad como la nuestra, tan matizada por lo inmoral, y una sociedad como la nuestra tan matizada a veces de tantas cosas, llena de erotismo en las redes sociales o en la internet, y tal vez en algunas de las cosas que vemos en televisión, de los programas de televisión, tenemos que ver si esto es un problema en nuestras vidas, para que también Dios nos llame y nos lleve al arrepentimiento. Vivimos en un mundo que estamos bombardeados por muchas imágenes y cosas, y es posible que haga falta de arrepentimiento en esta área de nuestra vida. A la iglesia de Tiatira le dice: arrepiéntete de la tolerancia y también de la inmoralidad sexual y idolatría, enseñada por falsos profetas, causando desunión en la iglesia. Versículo 21 al 23 de Apocalipsis 2. Dice allá la palabra: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. Estas no eran iglesias perfectas, eran iglesias con muchos problemas. Por tanto, a ellos y a los que con ella adulteran los haré caer en cama, y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir de gran manera, y heriré de muerte a sus hijos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho. Mensaje fuerte para una iglesia que estaba en inmoralidad y descarriada. Sardis, la otra iglesia: arrepiéntanse también de la fe muerta y falta de obras. Apocalipsis 3:3. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Cuando menos lo esperes, llegará Cristo. En ese sentido, para Sardis. Filadelfia, otra iglesia: allí no hay aviso de arrepentimiento, y le dice lo mismo que a otra iglesia: el sufrimiento produce santidad en tu vida. A la Odisea: arrepiéntanse de la autosuficiencia, del materialismo y la tibieza espiritual. Ustedes se creen que tienen lo suficiente porque tienen mucho materialmente, le estaba diciendo Jesús. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Sé fervoroso, busca espiritualidad en tu vida, busca mi presencia. Deja el materialismo, deja la autosuficiencia, deja de pensar que tienes todo. Porque era una sociedad en la Odisea, un lugar que tenía mucha abundancia de bienes materiales. Pero eso no era lo que tenían que seguir. Y le hacía un llamado a que tienen que buscar la presencia de Dios, fervor, entrega al Señor. Y no confiar en las cosas que tenían. Todo esto puede ser causa de una necesidad de arrepentimiento de la iglesia. Dependiendo del contexto. Aquí está hablando de iglesias que tenían mucha abundancia material, otras que no. Otras que estaban en falsas enseñanzas, siguiendo falsos maestros, otras que estaban en inmoralidad. Muchos problemas. Y Dios puede llamar a cada iglesia, hoy día también, al arrepentimiento, y a cada vida, a cada persona. Es algo que, comenzando el año, podemos mirar y decir: bueno, ¿de qué área, en cuál de estas áreas de mi vida necesita ser arreglada? Y necesita que Dios obre. Esto es algo que no dejemos de jugar. Cuando vemos allí a Jesús, el cristianismo no es un juego, el cristianismo es algo muy serio. Y vemos a Jesús advirtiendo a las iglesias. Hasta de los hijos les habla. ¿Qué generación? ¿Qué va a pasar con la próxima generación si siguen así? Les advierte seriamente. Entonces, cuando entramos en esto, nos damos cuenta que estamos en una relación con Dios que es santo, que nos ama así, pero es santo. Quiere santidad en tu vida, y en la mía demanda eso. ¿Cuál sería el llamado de Dios al arrepentimiento para ti? El arrepentimiento para ti en este día. Cuando nos hemos encontrado cara a cara con la santidad de Dios, como le pasó a Isaías, como dijimos la semana pasada, y recordamos la obra de Jesús en la cruz,
Y nuestra función como sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, como nos dice la Biblia. Necesitamos usar ese marco de referencia de las palabras de Jesús a las 7 iglesias y considerar nuestra iglesia y nuestra vida. ¿Cómo vivimos? ¿Dónde necesitamos arrepentirnos? Nuestras vidas personales. ¿Estamos tolerando inmoralidad? ¿Estamos tolerando tal vez la inmoralidad sexual de nuestro tiempo? ¿Es tan común? ¿Estamos tolerando doctrinas falsas en nuestro entorno? Falsas creencias que contradicen la Escritura. ¿Estamos siguiendo a gente en lugar de Jesús? ¿Estamos siendo divisivos? ¿Contendemos todo el tiempo? ¿Confiamos solamente en nuestra riqueza, en nuestro poder, nuestras conexiones y relaciones? ¿O estamos confiados en el Dios que amamos y que somos parte del reino de Dios? Parte del reino de Dios. ¿Dónde necesitamos arrepentirnos? Te pregunto en esta tarde, ¿dónde necesitas arrepentirte, iglesia? Y a cada uno en particular. ¿Qué estamos tolerando que tenemos que dejar de tolerar? ¿Dónde estamos exaltando la filosofía mundana en lugar de la verdad de Dios? ¿Dónde estamos permitiendo la discordia, que se infiltre la discordia? Porque tenemos que empezar a morir a la tibieza espiritual, preocuparnos más por la comunidad de fe, preocuparnos más por el mundo que nos rodea, que necesita a Cristo, por el mundo que no nos rodea aquí, que nos rodea, pero está en otro país que necesita que alguien vaya a llevar el Evangelio, con las misiones, todas estas cosas. ¿Dónde nos hemos vuelto confiados en nuestra propia riqueza y poder? Y la pregunta al final, porque aquí estaba el mensaje de Jesús a la iglesia. Somos capaces de sufrir por Cristo. A dos iglesias eso les dice, el sufrimiento que están padeciendo les lleva o les está llevando a mayor santidad. Estamos dispuestos a eso, capaces de sufrir por Jesús, llegar a ese punto. Si fuera necesario, para experimentar más de su santidad en nosotros. Quiero invitarte a la oración en esta hora. Es momento de orar. Dejamos todo distracción en esta hora. Soltamos los celulares. Dejamos de mirar hacia el lado. No hablamos con nadie. Cerramos los ojos. Tiempo de contrición ahora. Tiempo de atrición, como dijimos. De dolor por el pecado. Tiempo de confesión. Puede ser tiempo de confusión por el pecado. Pero que no se queda allí, sino que miramos a la cruz, miramos a nuestro Salvador, vemos a Dios en su santidad, y viendo a Jesús derramando su sangre y por nosotros, entregando su vida, reconsideramos nuestro proceder, que es arrepentimiento. Miramos nuestra conducta pasada y decimos: oh Señor, estamos delante de ti. Oh Señor, yo he muerto, soy mujer que puedo morir delante de tu presencia, de tu santidad, porque somos personas pecadoras, sí somos, como decía Isaías, soy inmundo de labios, un pueblo inmundo de labios. Entre un pueblo que no te adora, o no siempre lo hace, o pocos lo hacen. Te pido, Señor, que me muestres dónde y en qué área tú quieres sanar, y quieres libertad, y quieres perdonar, y quieres hacer esta obra. Me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de este pecado específico que no he podido dejar, de esta conducta específica que tú quieres cambiar, de este patrón pecaminoso, de esta compulsión en mi vida, hacer algo que no te agrada. Me arrepiento de esto, quiero que tú me laves, me limpies. Que como parte de lo que es el arrepentimiento entre la pureza tuya en mí, haya purificación en santidad, para ser santo como tú eres santo. Quiero que le digas al Señor en esta tarde, te pido y te animo que le digas al Señor específicamente qué pecado quieres confesar. Yo te pido, Señor, que me perdones por esto. Cualquier cosa, allí donde estás. Perdóname por este pecado específico. Dile al Señor dónde quieres que Él trabaje y qué hay. Y como iglesia, Señor, nos presentamos ante ti como colectividad, como pueblo tuyo, como comunidad de fe.
para que perdones tal vez las cosas que puedan estar mal. Si hay falsa enseñanza, si hay inmoralidad, si hay tibieza espiritual, si hay falta de pasión por ti, de entrega, si hemos dejado la búsqueda de tu rostro, si no nos interesa de tu palabra, si hemos dejado de hacer las cosas que nos bendicen, sabiendo que nos bendicen por otras cosas que no nos ayudan y que no edifican, perdónanos, Señor. Y si no ha habido disposición hasta ahora para servirte voluntariamente, con gozo, y aún estar dispuestos a sufrir por tu causa, perdónanos. Ten misericordia de nosotros, de cada iglesia alianza, de cada iglesia en otras denominaciones, de cada iglesia en Puerto Rico, ten misericordia de cada iglesia en el mundo, para que podamos llevar el mensaje de esperanza, pero reflejando tu santidad, donde quiera que vayamos. Por eso nos arrepentimos, si no hemos querido hacerlo, en el nombre de Jesús, para que podamos brillar en un mundo que te necesitas. Y que cuando salgamos de aquí, no vayamos aquí olvidando todo lo que tú dices en tu palabra. El arrepentimiento se traduce, cuando es genuino, en un cambio de propósito, proceder, caminar, que siga siendo una realidad. Este día, esta semana, el resto del año, el resto de nuestras vidas, queremos renovarnos, porque tú nos renuevas, en el nombre de Jesús. Y por tu Espíritu Santo, lo pedimos y oramos en esta hora. Dándote gracias, Señor, por el perdón, la misericordia que nos muestras en Cristo Jesús, y por tu gracia. Amén.